Muchas gracias. Voy a compartir una pequeña presentación que he preparado. ¿Me podrían decir si todos la ven? Nada más. Sí, se ve muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, yo les quiero compartir, muchas gracias por ofrecer estos espacios virtuales. Y bueno, yo quiero platicar de un tema, o sea, en mi labor como historiadora del arte propiamente y también como curadora en algunos momentos, me he planteado la importancia justamente del lenguaje y de la intertextualidad en la significación de la obra plástica. Entonces, bueno, en esta ocasión recurriré a la obra de este artista contemporáneo, de este artista mexicano, Boris Vinsky, y también de la exposición que se realizó en el MAP en el 2016, que fue La belleza llegará después. Entonces, bueno, quiero presentarles rápidamente al artista. Boris Vinsky, bueno, es, como les comenté, un artista mexicano que se ha caracterizado por utilizar una gran cantidad de materiales y técnicas en su producción artística, y lo que él buscaba era justamente pues realizar un operativo pictórico deconstructivo hacia ciertos sucesos históricos, pero sobre todo a los movimientos artísticos de la historia del arte occidental. Entonces, bueno, para empezar un poco a hablar de esta idea del lenguaje y de la intertextualidad y cuál es y la importancia que tiene en la significación de la obra plástica, quiero iniciar con esta obra que es El Librero. Entonces, es una instalación que realiza en el 2000 y que también fue parte de las obras que se presentaron en la exposición. Y entonces, bueno, el librero va acompañado de esta anotación que dice: por más desordenado que esté un librero, no puedo evitar adivinar en él una forma oculta. Los libros erguidos son soldados disciplinados en posición de firmes, los acostados son ataúdes de soldados que regresan a casa, y los inclinados son aquellos desmadrosos e insubordinados. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a ver el librero y a ver justamente estos libros, nos encontramos que son los libros canónicos que han conformado la historia del arte occidental, desde los más transgresores hasta los más tradicionales. Entonces, esto es una obra que nos obliga a entrar y salir para poderle encontrar un sentido. Tenemos que conocer estos referentes para entender la razón por la que están inclinados, por la que están acostados o en posición de erguidos, de acuerdo a la visión de este artista, ¿no? Entonces, bueno, estas comunicaciones provienen justamente es aplicable el término de intertextualidad, que bueno, a pesar de que viene de los estudios teórico-literarios, específicamente con Julia Kristeva, que retoma el término, que propone el término de intertextualidad a partir de la intersubjetividad de Bakhtin, se refiere justamente para las huellas, las alusiones o citas a otras obras literarias que pueden observarse en cada texto. Entonces, bueno, a pesar de que esto proviene de los estudios literarios, también se puede aplicar a la imagen y específicamente a la obra plástica, como en el caso del librero. Entonces, recurriendo a otra obra de Boris Vinsky, que es La silla mirando a sus partes, entre Platón y Heidegger. Es justamente una silla que se encuentra enfrente de un mural donde fueron colocadas partes de la silla. Y además, bueno, tenemos este título que funciona como justamente un paratexto que condiciona el concepto, que condiciona la significación hacia la problematización del concepto y la materialidad de la silla, pero al mismo tiempo entabla una discusión de carácter filosófico sobre el ser. Esta obra tiene justamente un extratexto, que sería la obra de Joseph Kosuth, que es Una y tres sillas, y entonces así el artista cuestiona la relación entre la representación, la materialidad y el concepto de la silla. Entonces, justamente el artista está haciendo relaciones directas con otras obras que han correspondido a la historia del arte contemporáneo, del arte occidental, y no se encuentran la obra no se encuentra acabada en sí misma, sino que para poder encontrar el sentido tenemos que recurrir a otros referentes que están fuera de ella. Otro ejemplo que alude a intertextualidad y más específicamente al término de interdiscursividad, porque bueno, es otra forma de representación, siendo más precisos, es esta obra de Hiroshima Mon Amour, que bueno, que
la obra en realidad no representa el bombardeo de Hiroshima, o sea, que termina con la Segunda Guerra Mundial, sino que se concentra en la película del autor Alain Resnais. Y bueno, lo que nos quiere decir este autor es que, bueno, se destaca esta belleza de la obra plástica con estas letras doradas que le confieren como esta iluminación muy particular a la obra. Y entonces, bueno, se contrasta la belleza de la obra y la película justamente con la brutalidad del hecho histórico. Entonces es en cierta forma una crítica que realiza el artista, entablando cuestionamientos con el pasado, el olvido, la memoria, ¿no? Entonces, solo es posible comprender la obra cuando conocemos el referente de la película. Entonces, en este sentido, las obras dejan de ser entidades cerradas y absolutas y se plantea la necesidad de recurrir a textos, en este caso a obras, a otras imágenes para encontrar significación. Entonces, bueno, esta idea del extratexto y la discursividad es muy importante considerar la función de los paratextos. Entonces, como hay un cambio justamente de la literatura y del escrito al campo de la plástica, esto también lo propone Gerard Genet y bueno, dice los paratextos en la obra plástica también son los títulos, ¿no? Entonces, estas consideraciones de retomar lo que está fuera de la plástica también es un objeto de análisis de otras disciplinas, como en este caso la filosofía. Aquí tenemos al filósofo Jacques Derrida, que propone la idea del parergón. El parergón es como este marco que rodea a la obra y que cuestiona los límites entre lo que está dentro de la obra plástica y lo que está fuera. Entonces nos obliga a pensar en todos estos factores que no se encuentran dentro de la obra plástica, pero que influyen en los procesos de significación. Entonces, bueno, para aclarar un poquito esta idea, les presento esta obra que es Paisaje de José María Velasco, con Muerta de Juárez. Entonces, nosotros vemos justamente una imagen del antiplano central con la vegetación característica, el maguey en un segundo plano compositivo y también esta figura de esta pues mujer, ¿no? Atada. Cuando nosotros leemos el título, que tiene esta función de paratexto, inmediatamente nos liga hacia la obra de José María Velasco. Entonces, si nosotros recordamos la obra de José María Velasco, bueno, es un paisajista del 19 que pertenece a la Academia de San Carlos y entonces hace un estudio exhaustivo de la vegetación donde realiza estas pinturas del paisaje, ¿no? Entonces, Boris Vinsky asocia este paisaje con los eventos trágicos de los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez. Entonces, justamente a partir de ambos, él realiza esta integración, bueno, para hacer una crítica, este rompimiento de esta idea idílica de estos paisajes del 19 al contextualizarlos en este contexto, ¿no? Entonces, no se puede negar que los títulos actúan como una autoridad en la obra, entonces, y son nombres que guían nuestra interpretación. Entonces, también se ha dicho que los títulos, en general, que son muy problemáticos, van en función de detrimento de la inmanencia de la obra, o sea, modifican lo que nosotros visualmente podemos acceder y la significación que le damos a partir de la pura observación visual, condicionan nuestra significación. Entonces, bueno, esto es importante porque también varios autores refieren que es necesario que nosotros conozcamos la significación, quién fue José María Velasco y también los sucesos para que nosotros podamos encontrarle estos procesos significativos. Entonces, bueno, también retomando un poco la obra de Boris Vinsky, les quiero presentar esta silueta de la cara de una mujer con un arete en un fondo atemporal negro que pertenece a una serie que se llama Sin Título, ¿no? Entonces, esto también es problemático porque poner el título sin título es como un acto mítico, elusivo, un vacío de significado, es una forma de usar el lenguaje para evadir el propio lenguaje. Entonces, no es lo mismo que nosotros pongamos un título como desconocido, que no conozcamos cómo fue nombrado, a que de forma pues deliberada se coloque
este deseo de no autonombrarse. Entonces, esto tiene una implicación muy importante en lo que nosotros vamos a comprender dentro de la obra. Y bueno, otro problema que nos encontramos en el lado opuesto es cuando tenemos una gran cantidad de significado, de títulos. En este caso quiero poner el ejemplo de Friedrich Overbeck, que tiene, o sea, me permite utilizar una obra que no corresponde a Boris Vinskin, porque bueno, Boris Vinskin no tiene esta situación en particular, pero bueno, muchos autores dentro del arte sí encontramos que tienen dos títulos, como es este caso, ¿no? Entonces, aquí en estas circunstancias, primero se fue llamada Sulamita y María, y después Italia y Germania. Entonces, al final, estos títulos se fusionaron en uno solo para encontrar la significación de la obra. Entonces, a la izquierda se encuentra la esposa ideal de Overbeck, que es Sulamita, vestida como italiana, aludiendo al Renacimiento, y a la derecha se presenta a María, se representa a Alemania, al mismo tiempo es María, vestida al estilo medieval. Entonces, los títulos no solo funcionan como anclas, sino que también se fusionan. Entonces, tienen una importancia determinante en la significación y no están contenidos dentro del propio texto. Entonces, bueno, esto también se encuentra inmerso en muchos procesos significativos, no solamente en el título propiamente, sino que en los propios diseños curatoriales. Desde mi experiencia en el ámbito curatorial, bueno, me he dado cuenta de cómo la organización y la línea curatorial va organizando los procesos de significación de la obra. Y en este caso, bueno, quiero retomar esta exposición en particular, que es La belleza llegará después, que se presentó en el MAM en el 2016, curada por Iñak Hernández, y entonces él habla de dos palabras que guían toda la exposición. Y entonces es el carácter sinestésico y anagónico. Y entonces, bueno, la sinestesia justamente es esta figura retórica que consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. Entonces, bueno, recurro a esta obra de Astro Boy, que tiene como extratexto justamente al protagonista de la serie manga escrita por Osamu Tezuka. Y bueno, en esta ocasión utiliza bloques de madera superpuestos, entonces a través de esta materialidad que es muy rígida y la inmovilidad que se opone justamente a la visualidad de Astro Boy, se cuestiona un poco estas características, pero siempre recurrimos al plano sinestésico. Entonces, nosotros nos lleva a preguntarnos de la forma en que la propuesta curatorial va determinando la forma en cómo vemos las obras. Entonces, el otro concepto es justamente el sentido anagónico, y es llevar esta interpretación mucho más al sentido profundo. Entonces, la última obra era justamente la culminación del error, que hacía alusión a la bomba atómica. Entonces, nos conducía a una lectura deconstructiva y a una crítica sobre la guerra y la destrucción. Entonces, él lo hizo con estas bolas de sus dibujos pasados, que son intratextos, y con eso construyó esta instalación enorme, y justamente con esto terminaba, ¿no? Y entonces, la pregunta es justamente cómo la colocación de estas obras determina el significado que podemos tener a todas las demás obras. Entonces, la exposición curatorial nos iba guiando hacia hacer un ejercicio de constructivo de las obras del arte y cómo nos han culminado un error. Entonces, a pesar de que a lo mejor no era la intención del artista, estos procesos significativos nos conducen hacia esto. Y por último, quiero hablarles de un caso particular que es el catálogo, que es otra cuestión muy importante y que tiene que ver con el diseño. Y en esta se hace una asociación, bueno, justamente de esta pared que va saliendo una cabeza de un muñeco en esta obra del artista realista Gustave Courbet, El origen del mundo, con un pequeño texto, que voy a leer un párrafo nada más, un fragmentito, y dice: recuerdo al nacer, subió una foto de su arriba al mundo, algunos amigos se estremecieron ante la imagen. Entonces, todo esto va generando diferentes lecturas. Al ver estas imágenes superpuestas, esto también funciona como paratextos que influyen en la significación. Entonces, todo esto justamente se encuentra fuera de la obra, ¿no? Desde los estudios del arte estamos como muy acostumbrados a ver lo que ocurre dentro de la obra,
pero hay muchos elementos que están fuera de ella y que tienen pues una importancia en la significación tremenda, ¿no? Entonces, bueno, ya para concluir, lo que les decía, la historia del arte normalmente se construye como esta idea de ir acumulando un registro de las producciones artísticas, ¿no? Pero bueno, todo esto es una ficción porque nos lleva a eliminar muchas cosas que se encuentran en esta secuencia. Entonces, la curaduría, la catalogación y todo lo que hacemos en este tratamiento, pues muestra justamente esta ficción. Entonces, esta idea es mostrar las obras en plural y no en singular. También repensar cómo hemos pues, abordado los objetos culturales y justamente entablar diálogos entre el adentro y afuera de las obras. Entonces, pues, muchas gracias.